Ahora, quiero ser muy sincero con respecto a esta enseñanza. Sinceramente hablando, cuando nosotros hemos venido estudiando el libro de Lucas de una manera expositiva, es decir, hemos venido viendo porción por porción y versículo por versículo analizando esto. Ahora, creo con todo mi corazón, hermanos, y espero que pueda decir esto sin ofender a nadie, pero creo que el estudio de la Biblia sí es para personas grandes. Este es el alimento, la palabra de Dios no adulterada, es decir, poner cada frase en el contexto que se dijo, no nada más hacer un montón de frases y sacarlas de contexto, sino estudiar cada porción en su contexto, y si estudiamos una porción después de otra, el contexto del anterior se vuelve el contexto de la que estudiamos en el presente. Ahora, cuando pasamos por esta porción que vamos a estar estudiando, que es en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 36, Lucas 10, 25 al 36, honestamente, yo ese día dije me voy a saltar esta porción porque es algo muy conocido para todos los cristianos y esta historia nos la sabemos desde la cuna, mejor dicho, nos las han dicho tantas veces y nosotros la sabemos totalmente de memoria. Sin embargo, considero de verdad hoy que es la palabra, es el mensaje que Dios desea que yo les transmita. Porque aunque todos estamos pasando una circunstancia difícil y estoy enterado de que hay personas que la situación es más difícil que otras, pero siempre hay una oportunidad para en medio de tanta dificultad poder ayudar a otros y mostrarle amor a otras personas. Este mensaje se titula La importancia del amor fraternal. Es algo muy importante para nuestro Dios y es la historia del buen samaritano. Vamos a leer ahí en Lucas 10, 25, sí, por favor, Lucas 10, 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Lucas 10, 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Bueno, vamos a volver al versículo 25. Dice la Biblia que quien le hacía la pregunta a Jesús era un intérprete de la ley. Esto quiere decir un escriba especializado en interpretar la ley. Ahora, creemos que este hombre no se acercaba con una buena intención, una intención genuina de enterarse cómo recibir a Cristo, cómo ser salvo. Porque este hombre se acercó, dice la Biblia, para probarle. Dice ese versículo 25.
Así en palabras muy propias y muy cotidianas sería para tratar de dejarlo en ridículo. Este hombre pensó que como sabía tanto de la palabra de Dios, podía dejar en ridículo a Jesucristo. Y le preguntó algo, le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta parece una pregunta encomiable, una pregunta admirable. Qué importante que un hombre se acerque a Jesús y le haga esta pregunta. Me hace recordar Lucas 18:18, cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le hace la misma pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? O me recuerda cuando en Juan capítulo 3, Nicodemo se le acerca a Jesús de noche y le dice: ¿cómo puedo ser salvo? Creemos que de estos tres acontecimientos, solo uno de los tres salió con el precioso don de la vida eterna, que fue Nicodemo. Pero aún así este hombre hace esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Entonces, la contrapregunta que Jesús le hace a este hombre de forma sutil al intérprete, le hace saber más bien de forma sutil a este intérprete que él, Jesús, no está enseñando una doctrina nueva. Él está pegándose en forma estricta a los principios básicos de la palabra de Dios, a lo que él ya conocía del Antiguo Testamento, la ley de Dios. Y aquel hombre, aquel escriba, aquel intérprete, dice el versículo 27, respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces un día Jesús dijo que el mandamiento nuevo que Él nos daba era este precisamente: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús no se inventó eso, eso está en el Antiguo Testamento, por eso este intérprete de la ley pudo responder bien esta pregunta, basado en el libro de Deuteronomio 6, versículo 5, dice Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18 dice la palabra de Dios: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de Deuteronomio 6:5 y de Levítico 19:18 podemos llegar a esta conclusión de que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estos pasajes dejan claro que la esencia misma de toda la verdadera religión es el amor. Creemos nosotros que la religión pura y sin mácula es el amor. Es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus necesidades. El parámetro por el cual somos y seremos evaluados por Dios es el amor. Es el amor hacia Él y el amor es hacia el prójimo. Y que este amor debe tener como objetos tanto a Dios y al prójimo. Y que en relación con Dios, este amor debe ejercerse con todas nuestras facultades. Por eso tiene usted que notar ahí la expresión cuádruple que viene con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Dios quiere que lo amemos no con un 90%, ni con un 85%, Dios quiere todo. Y con respecto al prójimo, no puede ser menor en extensión, ni inferior en calidad que el amor por uno mismo. Ahora, yo sé que hay una expresión psicológica por ahí que dice que la Biblia dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa psicología bautizada lo que dice es que usted tiene que amarse a sí mismo primero para que pueda amar al prójimo. Pero Dios no está queriendo decir eso, no, Dios está diciendo: primero yo, después el prójimo y de último usted. Pero si usted se ama a usted mismo,
como todos nos amamos a nosotros mismos, el amor por su prójimo no tiene que ser inferior al amor que usted se tiene a usted mismo. Que esto es algo que considero que está muy obvio, ¿verdad? En términos generales, nos amamos lo suficiente a nosotros mismos como para cuidar lo suficiente de nosotros, como para alimentarnos, como para vestirnos bien y hacer un sinfín de cosas por nosotros mismos. Bueno, en el versículo 28 Jesús le responde a este hombre, le dice: bien has respondido, o has respondido correctamente, y le dice: haz esto y vivirás. Ahora, cuando dice vivirás, no es solamente sobrevivir en esta tierra físicamente, sino que recuerde que la pregunta de él había sido: ¿cómo, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Entonces, él se estaba refiriendo a la salvación eterna de su alma, y Jesús le dice: haz esto y vivirás eternamente. La respuesta es clara: si algún ser humano realmente cumpliera esta ley del amor a la perfección, es seguro que obtendría la vida eterna. Creo que en un panorama muy ideal, este intérprete debió haber dicho: esta ley es buena y perfecta, pero yo nunca he logrado ese nivel de amor ni por Dios ni por mi prójimo. Entonces él hubiera tomado una actitud humilde y le hubiera dicho: Dios, perdóname, nunca he logrado satisfacer su ley a plenitud. Ni lo he amado a usted con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, ni tampoco he amado a mi prójimo como a mí mismo. Ten misericordia de mí, lávame de mis pecados por haber quebrantado el mandamiento más importante de toda la Biblia. Te necesito, sálvame. Pero, ¿creen ustedes que si él hubiera hecho, Jesús lo hubiera perdonado? Si él hubiera hecho eso. Creemos que sí, Jesús lo hubiera perdonado. Sin embargo, quiero aclarar algo: haz esto y vivirás. Esta frase que dice aquí no está aquí para promover la salvación por obras. Más bien, las demandas imposibles de la ley tienen el propósito de hacernos buscar misericordia divina. O sea, más bien cuando nosotros vemos lo imposible que es lograr cumplir la ley a plenitud, esa carencia debe llevarnos a reconocer que no podemos y que necesitamos perdón más bien. Entonces vamos a acudir a Dios, y ese va a ser el momento que Dios nos va a perdonar y Él nos va a revestir de su justicia para ser salvo por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo mientras que estuvo en vida aquí en la tierra. Por su vida perfecta, por su sacrificio en la cruz, por su resurrección. Por eso es que podemos ser salvos. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de Gálatas capítulo 3, que lo estudiamos recientemente aquí. Gálatas 3, 10 al 13 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces este hombre, en lugar de confesar su propia culpa, más bien se excusa a sí mismo. No es bueno ser permisivos con nosotros mismos. Vea lo que dice el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, es decir, que los motivos de este hombre no eran honorables como parecían al principio, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él no hace lo contrario, sino que más bien toma una posición altiva. Él dice: yo no necesito perdón de Dios. Más bien, para disculparse,
excusarse o exculparse a sí mismo. Él sabe, dice, ¿y quién es mi prójimo? Él sabe, por supuesto, que de ningún modo ha llegado, que no ha alcanzado la meta de la perfección, de modo que trata de excusarse. Parece estar pensando, este hombre, este escriba, la ley no es muy clara, especialmente en la cuestión de amar al prójimo. De todos modos, ¿quién es mi prójimo? Que Jesús provea una definición, una descripción o una formulación más precisa de quién es mi prójimo. Ya a esta altura, interiormente este hombre se estaba frotando las manos al pensar, ya lo tengo donde lo quería, porque esta pregunta está bien difícil de responder. Jamás podrá contestar una pregunta tan difícil. Nuevamente este hombre está tratando de tentar a Jesús para que dé un paso en falso e intentar, como al principio, tratar de dejarlo en ridículo, intentar de que él cometa un error. Simultáneamente está tratando de absolverse a sí mismo de toda culpa. Y si usted realmente necesita y si usted realmente desea tener la vida eterna, no tiene que llegar ante Dios disculpándose a sí mismo, sino más bien acusándose a sí mismo. Más bien reconociendo su pecado y diciéndole: Dios, no he cumplido ni un poquito sus altas demandas. De esa manera no me puedo justificar a sí mismo, ni me puedo justificar a mí mismo tratando de guardar la ley, porque para mí ha sido imposible guardar la ley. Y dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Bueno, el texto de Levítico había sido adulterado, haciéndolo decir, no es que dijera eso, pero el texto que yo leí antes, Levítico 19:18, que decía: y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ese texto lo habían adulterado para que llegara a decir: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aunque Jesús muchas veces habló y dijo: no, usted tiene que orar por los que lo maldicen, bendecir a las personas que no lo quieren, orar por esas personas, darles, si tienen hambre, darles de comer, si tienen sed, darles de beber. Y Dios predicó algo totalmente distinto, pero los escribas lo habían llevado a este punto: ame a los que son su prójimo y aborrezca a sus enemigos. Algo muy aceptado por los estudiosos también es esta otra frase, adulterada por supuesto: ama a tu prójimo, al israelita. Ama a tu prójimo, al israelita. Pero los fariseos y los escribas lo estiraban más para que dijera: ama a tu prójimo, el fariseo. Su forma de pensar estaba descrita en Juan 7:49. Juan 7:49 dice: mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Entonces los judíos de alguna forma decían: estos son mis amigos porque son judíos, es más, este es más amigo porque es fariseo, y este es más amigo porque es escriba. Pero todos los que no sean de la nación judía son perros inmundos, son malditos porque ellos no conocen la ley de Dios. Entonces queda claro con la pregunta: ¿y quién es mi prójimo?, que el experto de la ley trataba de tranquilizar su propia conciencia y avergonzar a Jesús. Es en ese momento que Jesús presenta esta parábola preciosa de el buen samaritano, para hacerle ver que su enfoque era incorrecto. La pregunta misma era incorrecta. Dice versículo 30: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ahora, esto de que descendía es porque geográficamente Jericó estaba más abajo que Jerusalén, unos 300 metros más abajo sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y estaba a unos 30 kilómetros de Jerusalén, el trayecto desde Jerusalén a Jericó. Y cuando iban ese camino, un camino bien peligroso, un camino montañoso, un camino estrecho, dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció, dice Jesús en esta parábola, que descendió un sacerdote obviamente. Ahora, la Biblia no dice que este hombre al que dejaron medio muerto era judío, pero
damos por sentado que era judío al poner digámoslo así, un contraste tan grande que el que lo ayudara fuera un samaritano, porque entre samaritanos y judíos no se llevaban, porque los judíos decían que el lugar de adoración estaba en Jerusalén y los samaritanos decían que el lugar de adoración estaba en donde estaba la capital, digámoslo así, la ciudad central de ellos. Esto hacía que hubieran grandes riñas sociales entre ellos. Entonces el que fue herido era judío. Pasó un sacerdote que obviamente era judío por aquel camino y viéndole pasó de largo. Subraya esa frase, pasó de largo. A veces hay personas que están pasando momentos bien difíciles, que necesitan la ayuda de otros o que necesitan la ayuda nuestra, y lo más fácil es pasar de largo. Después dice el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole. Ahora, las dos veces dice que le vieron, no fue que pasó de largo, que pasaron de largo porque no lo vieron, lo vieron. Es más, esta frase pasó de largo da a entender que se hicieron al otro lado del camino, como para los sacerdotes tocar una persona muerta representaba inmundicia moral, pero yo creo que eso Dios lo hubiera tenido más bien como un acto de amor y de compasión. Además que este hombre sí estaba medio muerto, pero no estaba muerto. Tocarlo no se hubiera convertido en un acto de que desagradara a Dios. Pero el levita también lo vio y pasó de largo. Pero, versículo 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Es decir, que al verlo, este hombre le tuvo compasión. Y aunque este hombre no representa a Jesucristo, pero de alguna forma hizo lo que Jesucristo hubiera hecho. Viendo a las multitudes, dice la Biblia, que tuvo compasión de ellas. Este hombre, que aunque era samaritano y seguramente sabía que el que estaba ahí tirado era un judío, no le importó en lo más mínimo. Cuando el samaritano vio al individuo gravemente afligido, su corazón se salió de él. Esto es lo que significa la expresión fue movido a misericordia. Se le conmovieron las entrañas, le tocó su corazón profundamente. Esto nos hace pensar en Jesús, aunque ya dije que sería incorrecto simbolizar a este hombre como Jesús, y dice que se acercó, dice el versículo 34, y acercándose, contrario a lo que hicieron los otros, este se acercó y vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Bueno, obviamente por su contenido alcohólico, el vino es un desinfectante, es un producto que iba a hacerlo sentir mejor. Bueno, tal vez en el momento no, pero definitivamente le iba a ayudar a sus heridas. Y después, como para suavizarlas, dice que les echó vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este hombre se acercó, lo cuidó, lo vendó, abrió su vino y lo gastó en este hombre, abrió su aceite y lo gastó en este hombre, se agachó y lo cargó y lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un lugar donde lo pudiera cuidar mejor, y dice aquí, y cuidó de él. Esta es una imagen, no sé, imagínense una foto así, que pudiéramos haber estado en ese momento, en ese lugar, y tomar esa foto. ¿Qué es amor? Eso es amor. ¿Quién es el prójimo? Eso es el prójimo. El samaritano camina junto a su burro sosteniendo a este trágico judío que había sido malherido hasta que llegan a la posada. Cuando llegaron, el samaritano no dijo: aquí es donde termina mi responsabilidad. La verdad es que ya yo he perdido mucho tiempo o le he dedicado mucho tiempo a este hombre, ya yo gasté de mis fuerzas
invertí mi dinero porque de ahí le eché el vino que llevaba y el aceite. La verdad que ya ahora es tiempo para que otros se hagan cargo de él, sino que dice la Biblia que llegando a ese lugar cuidó de él. Es decir, que este hombre pasó en vela toda la noche, cuidando de que este hombre estuviera bien, que si despertaba en la noche pudiera él reaccionar y darle asistencia, ayuda. Él cuidó de él personalmente. Veló toda la noche, tal vez se levantó de vez en cuando para ver cómo estaba el enfermo. Llega el día siguiente, el samaritano seguramente es un hombre de negocios y debe seguir su camino, sin embargo, aún ahora no dice, ya yo he cumplido con mi deber, de aquí en adelante le toca al posadero y al hombre mismo seguir adelante, ¿no? El texto sigue diciendo, versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, 2 denarios era la suma igual a 2 días de salario de un soldado romano. Un denario era la paga de un día, por lo menos de un jornalero, era la paga de un jornalero por un día. Esta suma, de acuerdo con los precios de su tiempo para alojamiento y comida, bastaba abundantemente para varios días. El samaritano tiene cuidado en asegurar al posadero que no sufrirá pérdida alguna por el buen cuidado que éste le brinde al judío. Afirma, por decirlo así, cuando venga de regreso yo mismo pagaré todo gasto adicional en que puedas incurrir. Así que póngalo a mi cuenta y no le cobre a el hombre nada. Proverbios 21-26. Este versículo siempre Dios me habla mucho con este versículo. Y siempre me pregunto en cuál de los dos lados estoy. Proverbios 21-26 dice, hay quien todo el día codicia. Hay un tipo de personas, el que pasa codiciando todo el día, cuáles son las próximas cosas que me voy a comprar, los próximos implementos que voy a tener, las próximas cosas que voy a adquirir. Pero el justo da y no detiene su mano. En serio, hermanos, ustedes no saben, pero me da tanta vergüenza leer esto. No representa a este hombre, ya les dije antes, no representa a Jesús, pero sí representa cómo Jesús piensa. Si Jesús hubiera visto a ese hombre, hubiera actuado como actuó este samaritano. Yo pienso que si Jesús contó esta historia es porque Él hubiera hecho exactamente lo mismo. Y yo sé que estoy espiritualizando esta frase, pero piense en esto. Y si es Dios quien te dice a ti, si es Dios el que le dice a usted, amado hermano, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y si Dios presenta una necesidad frente a nuestros ojos, ¿nos vamos a alejar o nos vamos a acercar? Y vamos a cuidar de esta persona y Dios, creo que Dios nunca ha sido jamás mezquino. Y si Él dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¡Wow! Yo creo que Dios puede pensar así. Cuando usted piensa en otra persona que está en necesidad y usted piensa en ayudarle. ¿Quién pues de estos tres? Le pregunta Jesús a este hombre, versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? ¿Usted sabe cómo este hombre se sentía en ese momento? Después de contarle Jesús esta historia, siento que otra versión transmite mejor la idea. Dice, ¿cuál de estos tres hombres piensas tú que demostró ser prójimo al hombre que cayó en las manos de los ladrones?
Bueno, en esta otra versión, la palabra clave es demostró. ¿Cuál de estos tres hombres piensas tú que demostró ser el prójimo? Debe notarse la forma exacta de la expresión. El experto en la ley había preguntado, ¿y quién es mi prójimo? Ahora Jesús le pregunta, ¿cuál de los tres demostró ser prójimo a este hombre? Y esta es la parte más importante de este mensaje. Lo que Jesús estaba enfatizando es esto. La pregunta no es, ¿quién es mi prójimo? Sino, ¿me estoy comportando como prójimo a las personas necesitadas que Dios pone en mi camino? No es quién es mi prójimo, es si yo me estoy comportando como un prójimo a las personas necesitadas que el Señor pone en nuestro camino. La Biblia dice que sí, es cierto, hay mucha necesidad y ahorita va a haber mucha necesidad en el mundo. Sí quiero dejar claro que la Biblia dice que primeramente nosotros debemos cubrir las necesidades, primeramente de los de la familia de la fe. Y que cuando nosotros asistimos a una persona que es un creyente, es como que si asistiéramos a Jesús. Si una persona creyente es encarcelada por causa de la palabra y nosotros lo vamos a visitar a la cárcel, es como que si visitáramos a Jesús. Si una persona creyente está hospitalizada y usted lo va a visitar, es como que si visitara a Jesús. Entonces, cualquier cosa que usted haga por otro, lo está haciendo por Jesús. Y quiero ser bien enfático en eso, mayormente a los de la familia de la fe. Versículo 37, el escriba dice, él dijo, el que usó de misericordia con él, es decir, el que tuvo piedad de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo que da a entender es, el estilo de vida debe ser el tuyo. Este estilo de vida debe ser el suyo de hoy en adelante. Eso Jesús lo dijo hace más de 2000 años. ¿Verdad que sí? Pero eso es lo mismo que Jesús nos está diciendo hoy a nosotros. Ese estilo de vida debe ser el tuyo de hoy en adelante. Ve y haz tú lo mismo. Demostrando ser prójimo, comportándose como prójimo a las personas necesitadas que Dios ponga en nuestro camino. Podría preguntarse, ¿arroja esta respuesta del Señor alguna luz sobre la pregunta original del experto de la ley? ¿Qué creen ustedes? ¿Da alguna pista con respecto a la pregunta original? La pregunta original es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, la respuesta tendría que ser sí. No como que si siendo un buen prójimo, así usted se asegura la salvación. Pero demostrando ser un buen prójimo y haciéndolo a la perfección, además amando a Dios con un amor que también es perfecto, sí tendría como resultado la vida eterna. Sí, si usted pudiera amar a Dios perfectamente y al prójimo perfectamente, entonces usted sería automáticamente salvo. El asunto es que, como ya lo dije antes, no hay nadie que pueda hacer eso por sí mismo. Entonces, al ser los dos pecados, al ser las dos demandas más importantes de toda la Biblia, si nosotros no lo hemos hecho de esta manera y si usted todavía no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, debería esto hacerlo arrepentirse de ese pecado, de no amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como usted se ama a usted mismo. Repito, tal perfección es imposible sobre esta tierra pecaminosa. No obstante, la exigencia de la ley de Dios no ha sido abrogada. La solución de este problema ha sido proporcionada por Dios mismo, Jesucristo, por el sacrificio sustitutivo de Dios de sí mismo, y por su vida de perfecta obediencia ha hecho por nosotros lo que nosotros mismos nunca hubiéramos podido hacer. Por lo tanto, debemos confesar sinceramente que no es por siempre
nos es por siempre imposible, por nuestras propias acciones, cumplir las demandas de la ley de Dios. Porque ya lo leímos antes, por las obras de la ley ninguna persona se justificará. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu debemos poner nuestra confianza en Cristo y darle gracias por la salvación que Él ofrece. Ya para ir finalizando, la Biblia dice, permanezca el amor fraternal, dice en Hebreos 13:1. Yo soy muy consciente, amados hermanos, que esta es una situación difícil para todos. Hay muchas personas que les han reducido su jornada laboral a un 25%, a un 50%, a un 75% y en esa misma proporción su salario. Sin embargo, también siempre hay personas dentro de la congregación, dentro del compañerismo, dentro de Costa Rica, o incluso tal vez, ¿por qué no?, algún otro vecino que esté todavía muchísimo peor que nosotros. Ni Jesús ni el autor de Hebreos están equiparando el amor con los sentimientos o el afecto superficial. El compromiso práctico marca el verdadero amor fraternal. No es un sentimiento nada más de compasión. Seguramente el sacerdote vio a ese hombre y algo de compasión debió haber sentido, pero no lo suficiente como para acercarse, para tocarlo, para sanar sus heridas, para curarlo, para cuidarlo, para levantarlo, para llevarlo, para velar. Sí hubo un nivel de compromiso, pero no fue un nivel de compromiso que Dios esperaba. Un último versículo, una última porción que quiero leer, primera de Juan 3, 16 y 17. Dice la palabra, primera de Juan 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo le demostró Dios a usted que lo amó? Porque murió en la cruz por usted. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es palabra de Dios, ¿verdad que sí? Para hoy. Dios desea que nosotros también, o sea, ¿cómo yo puedo mostrarle a Juanjo que de verdad lo amo? ¿Cómo yo puedo mostrarle a don Josué? ¿O cómo puede mostrarme don Josué a mí? Nada más diciéndome, don Isaac, vieras que cómo lo aprecio. Eso es amar de palabra. Pero llega un momento donde decimos, nosotros tenemos que ir más allá que solamente palabras. A veces pasamos de largo, a veces, aunque estamos aquí, la capilla está llena y tenemos a toda la gente cerca, entre comillas, en realidad no estamos tan cerca, estamos largo. Estar cerca es que yo me acerque, que le pregunte a la persona cómo está, que me interese realmente por esa persona y que vea que yo haga todo lo humanamente posible para ayudarle en la situación que está atravesando. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, ¿cómo podemos saber si una persona es salva si cuando ve que otro está pasando una necesidad, nada más pasa de largo? Y yo sé, hermanos, y apelo que todos aquí de verdad tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios nos dio una familia de la fe. Y repito, lo repito porque soy muy consciente, todos estamos pasando un momento difícil. Tal vez muy difícil, pero este es el momento para que nosotros demostremos el carácter de Cristo en nuestra vida, para demostrar realmente que no amamos solo de palabra, como dice el versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, es muy fácil enfocarse en uno. Sí, nadie me ha preguntado a mí cómo yo estoy.
No, el amor ágape es un amor sacrificial. Un amor que no se preocupa por sí mismo, es un amor que se preocupa de los demás. Yo sé que tal vez usted puede preguntarse, nadie ha preguntado por mí, nadie sabe cómo estoy yo, nadie sabe cómo estoy saliendo adelante con mis cositas. Pero este mensaje no es para enfatizarnos en nosotros, es para enfatizarnos en los otros. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces, amados hermanos, acérquese. Ahí está, el samaritano se acercó. Vende las heridas de otros. Cuide de otros. Invierta en otros. Tal vez ahorita tengamos poquito, pero aún lo poquito que tenemos, hay otros que tienen menos. Y que realmente lo van a necesitar mucho. Aquí dice, Jesús le dijo a este hombre, ve y haz tú lo mismo. Tome lo propio. Y sienta en esta noche que Dios le está diciendo a usted, amado hermano, que está ahí conectado, que Dios le está diciendo a usted, vaya usted y haga lo mismo. Yo siento que Dios me está diciendo esto, me toca muy de cerca y siento que Dios desea esto de mí y que no esperará, Dios no espera que estemos con todas nuestras condiciones al 100% para que podamos demostrar este amor tal y como debe de ser, un amor ágape, un amor sacrificial. Bueno, hermanos, deseo que Dios primero podamos quedar con esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Como les dije antes, bueno, vamos a hacer un esfuerzo, hermanos, como iglesia, y no solo un esfuercito, no, vamos a hacer algo de corazón, vamos a ocuparnos unos de otros. Este es el momento cuando más nos necesitamos unos a otros. De todo corazón, yo